días, hermanos. Señor les bendiga. Feliz año nuevo. Vamos a empezar este año con una meditación en primera epístola de Juan, capítulo 1, que ya tuvimos la lectura hace un rato. Y vamos a considerar el mensaje de Juan en esta epístola para nuestras vidas el día de hoy. Si pudiéramos decir que un deseo de año nuevo, ¿verdad? El que andemos en luz, que podamos tener un año andando en la luz, un año caracterizado por la comunión, que es lo que nos va a decir aquí el apóstol Juan. Y nos dice, Juan tiene un estilo primero que es un poco difícil, al menos para mí. Creo que es de los más complicados en la forma de cómo expresa sus ideas, y siempre presenta para mí un reto el meditar sobre la epístola de Juan, las tres. En esta particular, en la primera, vemos un estilo como poético, donde el apóstol va dando sus ideas, usando unas palabras y luego las vuelve a usar para profundizar en su tema, y le agrega otra palabra, otro concepto, y luego le vuelve a hacer, y así se va. Y conforme va avanzando, ustedes van a ver que las palabras las va repitiendo, pero no está diciendo lo mismo, sino que está profundizando y agregando nuevos conceptos, relacionándolos y yendo de esta manera, agregando concepto tras concepto, repitiéndolos y agregando otro, a llevarnos a un clímax. Es algo así como una poesía climática, como lo que hace en Juan capítulo 1. Ustedes recuerdan, en el principio era el verbo. Ya uso principio y luego volver a usar principio. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego empieza a poner el concepto de la luz. Él era la luz, y la luz es la vida, y luego habla de la luz y la vida, y luego esa luz necesita testigos, y alguien da testimonio más adelante, y empieza a decir que todas las cosas por Él fueron hechas, pero más adelante va a decir que también somos hechos hijos de Dios. Entonces, hecho, testigo, luz, vida, todos estos conceptos los va mezclando y relacionando y agregando uno tras otro hasta llevarnos a un clímax, al clímax ese del verbo que se hizo carne y que vimos su gloria y que fue lleno de gracia y de verdad. Y así va a ser algo similar aquí en Primera de Juan, de tal manera que ustedes van a ver que de repente habla del principio y habla de la luz y habla de la verdad, de la comunión, le agrega el amor, y así se va a ir viendo a través de toda la epístola. Y así como que esto ya lo escuché antes, pero no es lo mismo, le ha agregado algunos conceptos. Ha estado viendo la situación y lo ve como que de un lado, luego de otro, y en eso va profundizando, y ahí es donde yo me pierdo. Así que si nos perdemos juntos, pero más o menos eso es lo que está haciendo ahí, o lo que entiendo que está haciendo Juan en la epístola. Así que vamos a empezar pues como haciendo referencia a ese anhelo que hay de comunión, porque va a enfatizar la parte de la comunión. Andar en la luz es andar en comunión. En comunión dice unos con otros, pero nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo. Dice que ahí hay una comunión que el ser humano necesita y que anhela, y que tiene como cierto eco o nostalgia en su alma de saber que necesitamos esa comunión. Y nosotros sabemos, con ciertas personas que están cercanas o la familia cercana, dicen, somos hechos para la comunión, somos hechos el uno para el otro. Y sin embargo, esa comunión se nos escapa, se nos dificulta, se nos enreda, se nos complica, y a veces no hay comunión. Se rompe esa comunión, pero sabemos que debiera de ser. Y ahí a veces cierta nostalgia. Yo recuerdo, hubo un tiempo que en la televisión se hacía, por estas fechas pasadas,
muy común que aparecieran los anuncios en la tele con un fondo musical, una canción que decía "Ven a mi casa esta Navidad", de una empresa financiera, y decía algo así: tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena en el alma, ¿por qué no dejas de pensar? Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Y dice, tú que recuerdas quizás a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que esta noche Él te acompañará. Hay como que un deseo de que, una promesa de que te acompañará de alguna manera, hay cierta nostalgia ahí. No vayas solo por estas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros, a nuestro lado, intenta sonreír, intenta tener algo de alegría. Tú que has vivido siempre de espaldas sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió. En estos días todo se olvida y nada sucedió. Y por eso muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad y la tonadita y todo, ¿verdad? Y es ese anhelo, porque hay como una comunión frustrada, ¿verdad? Hay como que algo que se perdió y que todos sabemos que debiera de ser y no lo es, que de alguna manera hay ese eco de que fuimos creados para la comunión. Y entonces va a decir el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí estos son hebraísmos que nosotros también tenemos en nuestro idioma, porque alguien va a decir, ¿cómo que lo que vimos con nuestros ojos? Ni modo que con los ojos de quién, ¿verdad? Es una forma de enfatizar la experiencia de que lo vivió. Fíjense cómo va a decir, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y luego entre paréntesis explica, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí empezó a agregar otra palabra, la palabra manifestó, y empieza diciendo que se manifestó y la vieron y dice que se manifestó. Hace este paréntesis para decir que esta vida es una vida que se manifestó de parte de Dios, que ellos la vieron, y habla en plural, como que no escribe un solo autor, sino que son varios que están ahí en una comunidad escribiendo para las demás iglesias. Y dice, esto lo vimos, lo oímos, lo contemplamos, lo palpamos, porque se manifestó y por eso nosotros lo vimos y por eso les anunciamos, les evangelizamos, les damos la buena noticia de lo que se manifestó. Y luego, después del paréntesis, dice, lo que hemos visto y oído. Otra vez, ya lo habían leído antes, y luego en el paréntesis otra vez, y aquí otra vez, porque está resaltando la experiencia que ellos vivieron tocante al verbo de vida, que fue impresionante, que fue impactante. ¿Qué es eso? Dice, y también se los anunciamos a ustedes. ¿Para qué? Aquí está todo el propósito. Para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está esta parte que agrega, que es comunión, y luego le dice otra vez comunión. Y luego agrega otro concepto, gozo. Juan en el Evangelio habla de varias formas de gozo, pero uno de ellos es el gozo que relaciona una revelación doctrinal con una experiencia. Y aquí nos está diciendo que hay una revelación doctrinal y una experiencia que cuando las unes producen gozo. La revelación doctrinal, ¿cuál es?
Cristo se hizo hombre. Ese del que habla y no dice su nombre, y dice se manifestó, ¿quién es? Y le dice el verbo de vida, ¿quién es? Y dice lo vimos, lo oímos, lo contemplamos, lo palpamos, ¿quién es? Es una experiencia de un cumplimiento profético, una verdad doctrinal. Dios se encarnó, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Aquí tenemos doctrina y tenemos experiencia. Lo vivimos. Él se hizo hombre y lo vivimos. Lo junta y es una explosión de gozo que dice que es gozo cumplido o gozo pleno. Aquí la palabra sería pleno en griego. Ese es el gozo completo. ¿Hay alguna cosa que a ti te cause el gozo pleno? Que digas, yo ya estoy completo. Yo con esto ya estoy completo. Bueno, Juan dice, esta doctrina, con esta experiencia, dice, yo ya estoy completo, estoy pleno. Y quiero que ustedes también vivan eso. Quiero que ustedes también estén plenos y completos en una verdadera comunión. Y es una comunión con el Padre, con su Hijo y con Jesucristo. La alegría, el gozo pleno viene de la comunión con la deidad y unos con otros. Hay esa unión, hay un gozo en la unidad, no lo vamos a ver ahorita, pero ya Juan 17 lo dice. Pero dice, nosotros lo vimos y se los anunciamos porque esto es el gozo enorme que tenemos de la comunión, de la unidad. Esa alegría y ese gozo solamente va a venir en la unidad, y lo va a decir allá en el Evangelio de Juan también con la imagen de la vid y los pámpanos, y dice, separados de ti nada podemos hacer. Si estamos unidos a la vid, estamos en el gozo. Su gozo es completo, cumplido, total, porque estamos en armonía y en unidad con Dios. Y es un gozo tan grande que ahí mismo en el Evangelio de Juan dice que Juan el Bautista se alegra como si fuera el amigo del novio, porque ya vino Cristo y está simbolizando como el novio y su iglesia como la novia, ¿verdad? Y dice, ese es el gozo más grande que hay, es un gozo de comunión, de una revelación que yo no lo pude conocer, pero se nos manifestó. Y es la vida que yo buscaba. Yo creía que buscaba otra vida, pero la vida que necesitaba era esta, la vida de comunión, la vida de Dios. Aquí la palabra es Zoe, que se refiere, los griegos tienen una forma de especificar exactamente a lo que se refieren con sus palabras y le ponen un nuevo vocablo a la vida. Tienen la palabra bios para la vida natural, la vida que nace, crece, madura, se reproduce y muere. Pero tienen otra palabra que se llama Zoe para la vida que es la vida de Dios, la vida de comunión, la vida del deleite, del disfrute. Algunos dicen la vida. Esa es la que está refiriendo aquí. Por ejemplo, cuando en la parábola del hijo pródigo, cuando dice que el hijo menor va con su padre y le pide la parte de la herencia que le pertenece porque él la quiere vivir, la quiere gastar, dice la parábola que entonces el padre vendió cosas y dice que le repartió los bienes. En griego dice que le repartió bion, o sea, las cosas de la vida bios, de esta vida, de la vida natural, de la vida normal. Le repartió las cosas para la vida normal y fue y las despilfarró lejos. Pero esa no era la vida que él necesitaba. Él no sabía, él creía que eso es lo que necesitaba. Él creía que necesitaba bios y lo que necesitaba era Zoe, y por eso le llama luego a la comunión. Le perdona, le lava, le viste y le hace una fiesta y lo mete a la comunión, un estilo de vida diferente. Igual el hijo mayor necesitaba esa vida. Cuando él llega y se entera de la fiesta,
Él no quiere entrar y se enoja mucho y está afuera. Los siervos le dicen: tu hijo, tu hermano menor está en casa y tu padre hizo fiesta y mató el becerro gordo. Y entonces él dice: por eso despilfarró el Dios todos los bienes, la vida. Y yo que estoy trabajando, no he tenido ni una fiesta con mis amigos. Él también quería envíos, nada más que uno lo buscaba despilfarrándolo y el otro siendo obediente. Pero no le importaba la comunión ni agradar a su padre. Su padre tiene que salir y decirle: entra. Y él dice: no quiero. Y está afuera. Se está perdiendo el Zoe, la comunión, la fiesta. ¿Por qué? Porque está enojado. Porque en lo hondo de su corazón, aunque no servía de corazón a su padre, sino para tener los bienes de esta vida. Eso es lo que quería finalmente. De diferente manera que el hijo despilfarrador, pero finalmente el hijo religioso que le estaba hablando esta parábola a los fariseos, estaban también así enojados sin entrar a la comunión. Y aquí el apóstol Juan dice: lo que les anuncio es la comunión, esta vida que se nos manifestó, la vida, esta vida que es una vida de comunión unos con otros y con el Padre, y esa vida de comunión es luz. Cuando nosotros andamos fuera despilfarrando los bienes, estamos en tinieblas. Pero cuando estamos en casa también trabajando por esos bienes de la vida, sin desear la comunión con el Padre, también estamos en tinieblas. Espérame. Y es donde los fariseos se incomodan, dicen: pero ¿cómo? El ser religioso y decir: es que yo no soy como aquel despilfarrador. Yo vengo a la iglesia los domingos, todos los domingos, ayuno 2 veces a la semana, doy ofrendas, voy a la oración. Seguramente yo soy otra cosa. Y Juan va a decir: estás en tinieblas. Y va a decir que hay 2 tipos de personas: unos que reconocen su maldad y confiesan sus pecados, y otros que dicen: yo no tengo pecado. Y les dice: si crees que no tienes pecado, estás en tinieblas. Si crees que no tienes pecado, le haces a él mentiroso y la verdad no está en ti, estás en tinieblas. La persona más difícil para entrar a la comunión es la persona que se ha autojustificado por medio de su ser religioso, sin buscar la comunión con Dios, pero obrando todas las cosas aparentemente justas delante de los hombres, pero sin buscar la comunión con Dios. Y qué difícil es para el hermano mayor entrar a la fiesta y está afuera enojado, en tinieblas, en las tinieblas de afuera, en las tinieblas de su alma. Y por eso les dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, y no está hablando con personas no creyentes, sino en la iglesia. Si decimos que no tenemos pecado, si creemos que no tenemos pecado, que nosotros no somos como los demás pecadores, nosotros sí somos dignos de la comunión con Dios y de la salvación y de su gracia, nosotros sí hemos hecho todo lo suficiente para merecerlo, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, pero hay una alternativa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Bonhoeffer en Vida en Comunidad: la confesión hace posible el acceso a la comunidad.
El pecado quiere estar a solas con el hombre, lo separa de la comunidad. Cuanto más solo está el hombre, tanto más destructor es el poder que el pecado ejerce sobre él. Tanto más asfixiantes sus redes, tanto más desesperada la soledad. El pecado quiere pasar desapercibido, rehuye a la luz. Se encuentra a gusto en la penumbra de las cosas secretas donde envenena todo el ser. En este sentido, una comunidad simplemente piadosa está lejos de ser invulnerable. En la confesión, en cambio, la luz del Evangelio irrumpe en las tinieblas y el hermetismo del corazón. El pecado es expuesto a la luz, lo callado, revelado y confesado. Todo lo oculto es puesto a la luz del día. La lucha es dura hasta que el pecado sube a la superficie, pero Dios quebranta puertas de bronce y cerrojos de hierro, cita el Salmo 107, 16. Se puede decir que en la confesión el pecado pierde definitivamente todo resto de autojustificación. El pecado se libera, abandona todo lo que hay en él, abre su corazón a Dios, encuentra el perdón de todos sus pecados en la comunión con Jesucristo y con el hermano que le escucha. Una vez revelado y confesado, el pecado ha perdido todo su poder, ha sido reconocido y juzgado. Ya no puede quebrantar más la comunidad. En adelante es la comunidad que sobrelleva el pecado del hermano perdonado. Este ya no está solo con su pecado, pues se ha rendido y entregado a Dios en la confesión. Le ha sido quitado su pecado y en adelante forma parte de la comunidad de pecadores que viven de la gracia de Dios bajo la cruz de Jesucristo. Ahora le está permitido ser pecador y sin embargo gozar de la gracia divina, confesar sus pecados y encontrar así una posibilidad de comunidad. Permaneciendo oculto, el pecado le separaba de la comunión. Confesado, le ayuda a encontrar la verdadera comunión fraterna en Jesucristo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Este es el gran evangelio, el gran anuncio que nos hace aquí Juan. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La confesión nos permite estar libres. En la luz, diría, y con un gozo que dices, tengo una realidad doctrinal de un lado, que Cristo se hizo hombre y derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados, y tengo una experiencia vivida, real, que yo lo vi, lo escuché, lo contemplé, lo palpé y ahora lo anuncio. Estas dos cosas hacen que mi gozo sea cumplido en una comunidad, en una comunión que no tenía antes, que yo sabía que necesitaba y no sabía cómo iba a venir y yo no lo podía lograr y lo intenté de una manera y de otra manera y de otras formas y siempre se me escapaba la comunión, y entonces viene y se manifiesta la vida, la Zoe, la vida eterna, la vida de Dios, la vida en la luz, la vida en la comunión, la vida de amor. Una vida diferente que transforma al ser humano y que no solamente le lleva a gozar y disfrutar a él, sino que ahora lo quiere compartir con otros. Esta es una revelación grande que Juan le dice allá en el Evangelio a los judíos que estaban ya enojados con él, muy enojados, que no podían compaginar esta revelación de Dios y hacerlo su experiencia y entonces tener gozo. Ellos estaban enojados queriéndolo matar, y que les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes se alegrarían. O sea, juntarían estas dos cosas y se alegrarían. Es más, les dijo ahí, léanlo después en Juan, lo están leyendo en los rollitos que nos da el hermano, que les dijo, Abraham vio mi día y se alegró. Abraham vio esto y lo juntó y se alegró. Muchos años antes, dice, Abraham vio esto y se alegró. Allá en Génesis nos dice que Dios le reveló cosas del futuro y lo que iba a suceder a su pueblo. No sé cómo lo hizo, pero Abraham tuvo entonces un gozo pleno diciendo,
Esto es una realidad. El hombre de fe, Abraham, el padre de la fe, lo vio y se alegró. Y ahorita nos dice Juan, nosotros también quiero compartirles esto, pero hay una forma aquí que él dice que también lo testifica a otros. Dice, os anunciamos y testificamos, y otra vez damos testimonio porque lo vimos y somos testigos y lo anunciamos. Y lo está anunciando para que también otros crean. Eso lo tenemos por allá en Juan capítulo 4. Vamos a ir allá para no nada más mencionárselos parafraseados. Juan capítulo 4, versículo creo que 36. Voy a leer desde la última parte del 35. Juan 4, 35, segunda parte, dice: He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Allí estaban evangelizando en Samaria. Iban a venir todos los samaritanos después de que él evangelizó a la mujer samaritana. Y el 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ahí está con una analogía que es muy agropecuaria y a lo mejor es muy distante a nosotros, ¿verdad? Pero sabemos lo que es recibir salario. ¿Sí? Y dice que aquí está el hombre trabajador en el campo, y dice, el que siega recibe salario. Y ahí hay un tipo de gozo porque está recibiendo su paga. Pero además dice que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega, y habla de que está la labor de cegar. Y es un gozo que es inaugurado con el Señor Jesucristo, pero que ellos disfrutan porque es la vida. Ese pago que ellos tienen ahora en Cristo ya no es el pago por el pecado, que es la muerte, sino es el pago en Cristo, que es la vida la Zoe, la vida de comunión, la vida de andar en la luz, la vida de ahora tener comunión y unidad con el Padre y con el Hijo y unos con otros. Reciben ese pago, pero además siguen segando, siguen en una labor misionera, están como misioneros. Este anuncio de comunión no es nada más para que nosotros nos gocemos en la comunión con Dios. Él dice, lo anunciamos, lo testificamos, es decir, para que también otros puedan tener comunión verdadera con nosotros y con Jesucristo. Es un gozo pleno en Cristo, pero también es un gozo misional, es un gozo de evangelismo, es un gozo de llevar a otros las buenas nuevas, porque hay otros que también están en tinieblas, como lo estuvimos nosotros. Hay otros que también, dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Necesitan la luz, esta luz, la que se nos manifestó a nosotros, la que se reveló a nosotros. Entonces les está dando un sentido, no solamente de saber que nosotros somos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, sino que nos dice que también Él es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Y hay aquí un goce misionero, hay un disfrute en llevar las buenas nuevas a otros y que también entren a la fiesta que el Padre ha preparado, una fiesta de comunión. Imagínense el gozo del Padre cuando un pecador se arrepiente y dice, es necesario hacer fiesta. Tu hermano estaba perdido y es encontrado. Pero no dice solamente eso, había muerto, ¿sí?
había muerto, estaba separado, sin comunión. La muerte es esa falta de comunión. Y dice, ahora está nuevamente en comunión, ha regresado. Que este sea un año de regresar a casa, a la casa del Padre, a la casa de la luz, a la casa de la comunión, a dejar las tinieblas, seamos despilfarradores o seamos religiosos como el hermano mayor, los dos estamos llamados a la comunión que no fue nada sencillo, sino que requirió que Él se hiciera carne y muriera en la cruz por ti y por mí, y que derramara su sangre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el que nos puede reconciliar, y es el mensaje que anunciamos. Entonces, cuando dice aquí Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz, a mí siempre me sacaba de onda, es como que ese es el mensaje, Dios es luz. ¿A qué se refiere? Pero cuando lo leo en todo el contexto, se refiere a que en Él hay salvación por medio de Jesucristo, y Él resplandece en nuestros corazones. Él es el que resplandece en nosotros. Desde el principio se dijo, sea la luz, y entonces huyeron las tinieblas y acomodó todo y se hizo el día y la noche. Cuando los sacó de Egipto, a los egipcios los castigó también con tinieblas, una espantosa oscuridad que no podían ni siquiera ver a su compañero. Yo tuve una experiencia así siendo niño. En la Sierra Huasteca vivían mis abuelos, y me acuerdo cuando íbamos de vacaciones, adentro en la casa, una vez que apagaban la vela, se hacía una oscuridad que no podías ver nada. Abrías y cerrabas los ojos, veías de perdido puntitos rojos, pero los abrías y no veías nada. Afuera salías del cuarto como pudieras, y salías y estaba iluminado, lleno de estrellas, la luna y todo. Pero adentro, en la casa, en el cuarto para dormir, era una oscuridad donde no veías nada, absolutamente nada. Recuerdo la primera vez que mi hermano Josué fue y durmió allá, se despertó a mitad de la noche y empezó a gritar porque pensaba que estaba ciego. Era un niño y creyó que se había quedado ciego. Bueno, Egipto fue castigado con una densa oscuridad. ¿Y qué es lo que tenían los israelitas? La luz. Luz de salvación, luz de vida, luz de comunión. Cuando salieron al desierto y iban caminando, Dios no los dejó solos. En la noche ponía una columna de fuego, y si la columna de fuego se movía, ellos se movían. Ahí tenían luz, la luz del Señor que los dirigía. El Señor Jesucristo nos dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá una guía para su sendero, no andará tropezando en la oscuridad, cayendo de pozo en pozo, va a tener luz en la vida. Y así la luz está ejemplificada en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y igual las tinieblas de afuera o las tinieblas del corazón, la luz de afuera o la luz en el alma, incluso para los bienes materiales. Hay una parte poética que dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Te imaginas eso? Te le soplaron una tubera y estaba oscuro. Es desearle la peor desgracia a una persona que no tenga luz. Ellos se acostumbraban incluso de noche en su tienda, en su casa, poner afuera una luz para que si alguien anduviera por alguna causa perdido o de camino, que se le hizo tarde porque andaba viajando de una ciudad a otra ciudad y no calculó bien los tiempos o por algo se retrasó, entonces iba caminando y buscaba una luz porque sabía que ahí le podían dar hospedaje. Por eso dejaban ahí una luz. Aquí hay luz, se anunciaba.
aquí puedes venir, aquí hay comunión, aquí hay vida. Ese es el mensaje, Dios es luz. Y a las iglesias se les compara también en el Apocalipsis como teniendo una luz afuera, como un candelero que está anunciando: aquí hay vida. Estás desorientado, vas de camino, estás fatigado, se te hizo de noche, las cosas no salen bien, las cosas ven a mi casa esta Navidad, se complican, andas por aquí y por allá y estás aturdido y estás con el corazón amargado, estás frustrado. Ven aquí hay luz, la iglesia es una luz, y se dice de cada uno de los creyentes también que somos luz en Cristo. Somos la luz del mundo que tiene que estar arriba, sobre la mesa, para que alumbre a los que están en casa, o como una ciudad en un monte para que alumbre a todos los viajeros y sepan: ahí tenemos que llegar, ahí hay vida, ahí hay comunión, ahí podemos descansar, ahí hay un refugio. Este es el mensaje que hemos oído. Dios es luz para ti y para mí, y es una luz de gozo y de comunión, y para anunciarla. Os anunciamos, os evangelizamos. Esta es la gran verdad doctrinal que nosotros hemos conocido y experimentado, que produce un gran gozo en nosotros y que queremos que tú también lo vivas. No solamente que lo sepas, sino que también lo veas, lo oigas, lo contemples, lo palpes, y entonces tengas el gozo completo, que lo vivas así, completo. La vida de comunión tiene un costo muy grande, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No había sido logrado por ninguna otra manera y tuvo que manifestarse. Hay un gozo pleno que inunda nuestra vida. Abraham lo vio y se alegró. El Bautista se alegró. Juan dice que él y los que con él están, dice, lo hemos contemplado y nos alegramos. Y ahora quiero que ustedes también tomen de esa plenitud cristiana que solamente se logra en la comunidad por medio de la sangre de Cristo. No por medio de nuestros pobres, débiles, intermitentes intentos de agradar a Dios, sino por medio de Cristo. Si dependiera ese gozo y comunión de mis intentos por agradarle, sería algo muy mínimo, pero es completo, es total por la sangre de Cristo. Él lo hizo. No depende de mi rendimiento espiritual, aunque qué bueno que iniciando el año nos pongamos algunas metas de ejercicios espirituales que son buenos para nuestra alma. Qué bueno que oremos, que ayunemos, que asistamos a la iglesia, que estudiemos su palabra, que ofrendemos, que evangelicemos. Pero por sobre todas esas cosas, la comunión es por la sangre de Cristo. Y si nuestra vida ha estado por el otro lado despilfarrada, tampoco eso detiene el poder de la sangre de Cristo para perdonar y reconciliarte con Dios y llamarte a la vida eterna, a confesar los pecados unos y otros para tener comunión con Jesucristo y gozarnos y disfrutar en unidad. Que este sea un año de luz para todos, que este sea un año de comunión para cada uno, que podamos disfrutar y seguir meditando aquí con Juan y ir sacando las tinieblas que hay en nosotros, ir andando en la luz. Él es nuestra guía para este año, y esperamos que también prosperemos en el virus y todo lo que sea los buenos bienes que Dios nos da para disfrutarlos sin que nos separen de la comunión con Él, sin que sean un estorbo para la comunión con Él. Que podamos tener un año de bienestar, de descanso y de poder ser ricos en buenas obras para aquellos que están a nuestro alrededor también, y podamos nosotros expresarlo por medio de compartir y decir: aquí hay una luz, ven,
aquí hay una luz porque es la luz de Cristo y te lo quiero contar. Imagínense con qué gusto lo estaba diciendo Juan, que yo cada vez que lo leo me imagino el gusto de un señor ya mayor diciendo esto. Cuando mi amigo Carlos y yo éramos jóvenes, veíamos en la televisión, no me acuerdo a quién predicador lo vimos ya mayor, y estaba con tal pasión y gusto predicando que no me acuerdo que él me dijo, yo le dije, cuando yo sea viejito quiero predicar como él. Y me dijo, yo también. Pues yo le dije, yo también. Imagínense con qué gusto lo estaba diciendo. Nada más escúchenlo, cómo te lo repite tanto su experiencia, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántas veces dijo visto, contemplado, oído, palpado? Y con cuánto gozo y con cuánto entusiasmo y con cuánto enfoque quiere que nosotros lo sepamos. Y con dos propósitos: para que tengáis comunión y para que vuestro gozo sea cumplido. Ese Señor mayor que ella dice, mira, ya he vivido, y déjame te digo lo más grande que he vivido, lo más grande que me ha pasado es esto. Y te quiero dar mi secreto final de la vida. Y no es estudiar toda esta teología, no es ir a estos lugares, no es tener estas posesiones, no es tener esta filosofía de vida. No, lo más genial es Jesucristo. Es Jesucristo. Lo más grande que me ha pasado en mi vida es Jesucristo. Y quiero que tú también le conozcas. Y ese es en comunión con Él. Lo más grande que me ha pasado en la vida, Cristo Jesús. No lo dice, no dice el nombre. Simplemente te lo deja saber con el gozo y deleite de cómo lo cuenta. Que sabes que no puede ser otro. Lo que hemos visto, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿La final de fútbol? No. ¿Qué fue? ¿Una nueva casa? No. Lo que hemos visto, lo que contemplamos y palpamos, dinero. No fue eso. Lo contemplamos, lo vivimos, lo palpamos, lo tuvimos. ¿Qué fue? Familia, riquezas, posesiones, experiencias, viajes. No, Cristo Jesús, mi Salvador. Y por su sangre yo tengo comunión. Y mi alma ya en lo muy interior tenía ese anhelo. Porque yo estaba así como el de la canción, ¿verdad? Por todas partes sin comunión, y lo invitaban a su casa esa Navidad. Y lo que necesitaba era a Cristo. A Cristo, y gracias a su sangre preciosa, nuestra vida puede ser diferente. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ti y a mí, para comunión y gozo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo clavado en la cruz del madero, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para llevar ahí todos nuestros pecados y podernos traer a la comunión contigo, a una comunión verdadera, a una comunión de amor, de gozo, a una comunión donde nosotros podemos ahora vivir libres en la luz, con guía, con esperanza, con una nueva manera de ver la vida y de disfrutar todas tus bondades. Señor, sé con nosotros. Queremos amarte. Ayúdanos en este año a incrementar más y más nuestro amor hacia ti, a amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, a buscarte de corazón. Señor, ayúdanos en nuestras dificultades, en nuestros momentos
de flaqueza, en los momentos de tentación. Ayúdanos en aquellas vicisitudes que se nos presentan en la vida, a que nada nos distraiga y podamos siempre tenerte a ti como nuestro sumo gozo, nuestro primer amor, nuestro principal objeto de nuestro afecto. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros y también a proclamar este evangelio a otros que están fuera y que no te conocen. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.